Muy buenos días. La mañana de hoy vamos a tratar un tema bastante importante dentro del ámbito empresarial y también dentro del ámbito contable, ¿no? Porque justamente es el registro de las transacciones financieras que se producen de manera constante, de manera diaria, en cualquier tipo de organización, ya sea una empresa mediana, pequeña o grande. Todas van a registrar transacciones financieras. Lógicamente que la cuantía va a variar en el volumen dependiendo el tipo de nivel de la empresa, pero todas van a manejar un registro y lógicamente para que haya un registro se ha diseñado un sistema de codificación a nivel universal que se denomina un plan de cuentas, ¿no? El plan de cuentas nos permite entonces justamente poder todas esas transacciones que se dan de día a día, poderlas registrarlas o tener un control dentro de unos libros que se denominan libros contables. ¿Para qué? Para que sean llevados en forma ordenada, en forma cronológica, y así en cualquier momento cuando requieran los usuarios de la información saber o conocer algo, puedan estar disponibles, puedan estar a la mano. Y lógicamente que el Estado también hace uso de ello para fines netamente de fiscalización y control a la hora de la liquidación de los impuestos. Entonces, lo que vamos a ver la mañana de hoy son dos temas importantes, uno que es el plan contable o el plan de cuentas, como se le conoce, y otros son los principales libros contables en los cuales se registran las transacciones financieras. Quien les saluda es el contador Anderson Requejo Cueva y vamos a empezar con lo que tenemos planificado. Bueno, el plan de cuentas se denomina Plan Contable General Empresarial y nosotros lo podemos identificar por sus siglas PCGE, ¿no? Que quiere decir Plan Contable General Empresarial. Este plan contable general empresarial, como vemos, es un plan de cuentas que sirve como herramienta de la técnica contable, identificando los códigos asignados a cada cuenta, además del elemento al que pertenecen para su uso en el registro de las operaciones de una empresa, ¿no? Entonces siempre ha sido un afán de ir innovando, ir mejorando los sistemas de contabilidad. Lógicamente que todos ellos se basan o tienen un sustento en el Plan Contable General Empresarial y que es una forma de técnica contable actual, ya que a lo largo del tiempo nosotros por historia conocemos, ¿no?, que en el Perú también se llevaba un tipo de contabilidad, un tipo de control los incas, ¿no?, que le denominaban los famosos Quipu Camayo, ¿no? Pero eso se ha ido mejorando, se ha ido tecnificando a través de este catálogo o plan de cuentas, que es lo que tenemos actualmente. Y justamente nos sirve ¿para qué? Para identificar y luego poder asignarle un código a cada cuenta y estas lógicamente que tienen una relación directa con la transacción que se esté realizando, ¿no? Entonces, vale decir que cada operación, por ejemplo, ya sea una compra, una venta, un cobro o un pago, siempre van a tener identificados un código y eso nos va a permitir a nosotros saber cómo se ha registrado la operación y poder hacerle un seguimiento, ¿no? Hacerle un control respectivo. Entonces, ¿qué es un plan de cuentas? Como vemos, es es una estructura bastante metódica que sirve para poder registrar las transacciones que realizan las empresas. Esas tienen que estar sustentadas en los libros contables, ¿no? Entonces, acá van de la mano tanto libros contables con plan de cuentas o plan contable, ¿ya? O sea, es un binomio que se conjuga. ¿Por qué? Porque lógicamente para yo poder registrar una operación tengo que codificarla. Entonces para ello me valgo del plan de cuentas. ¿Y cuál es su utilidad para las empresas? Bueno, justamente por un hecho de una necesidad de estas empresas de querer saber cómo es su flujo
eh, de sus operaciones, cómo es su desenvolvimiento de sus transacciones, es que aplican este plan de cuentas, ¿no? O sea, lo aplican en forma universal. Todas las empresas aplican el plan de cuentas. Lógicamente, algunas tendrán una mayor codificación, ¿no? Debido a al volumen de operaciones, pero todas, eh, de cualquier nivel organizacional, aplican este plan. Y también, como les decía, es para fines de control de la administración tributaria, ¿no? Que a partir de esta codificación ellos pueden detectar algunas inconsistencias que haya en los libros o registros contables, ¿no? Entonces, es vital tanto para las empresas como también para fines de control de las entidades, lógicamente, fiscalizadoras. Entonces, lo que tenemos programado, el contenido de esta sesión, está en función al concepto, la estructura y cuál es la dinámica de estas cuentas del plan contable. ¿Qué podemos observar acá? Como vemos ahí, en la primera operación, o el primer texto, podemos identificar que dice cobranza de facturas de clientes, ¿no? Y por el otro lado, podemos ver que aquí justamente estamos aplicando la famosa técnica o el principio contable que es la partida doble, ¿no? Todo cargo tiene un abono o todo debe tiene un haber. Y acá en esta parte vemos el detalle o contenido de lo que compone dichos valores, dichos importes, ¿no? Podemos ver que esta cobranza de factura de clientes ha sido ingresado a caja, ¿no? Ingreso de efectivo a caja, y este efectivo proviene a caja justamente a fondos por depositar en moneda nacional y a fondos por depositar en moneda extranjera, ¿no? Lógicamente acá también hay otro principio que hay que respetar, que es el principio de la moneda común, el cual nos indica que todas las transacciones, ya sean en dólares o moneda extranjera, tienen que expresarse en la moneda de curso legal del país donde se realiza la transacción. Por eso que la vemos ahí en soles también. Y también más abajo vemos cuentas por cobrar comerciales tercero por el mismo valor, ¿no? Que son facturas por cobrar del país y facturas por cobrar del exterior. Tenemos una anotación en la parte inferior a esto. Esto se le llama glosa. La glosa no es otra cosa que un comentario acerca de la operación que se está ahí manifestando. Nos dice por el importe en efectivo y o cheques 100.000 en efectivo y 50.000 en dólares, al tipo de cambio de 3 soles 50 cada dólar, ¿no? Recibidos en la oficina de caja por concepto de facturas cobradas a cliente. Entonces, como vemos, todo es todo este registro que vemos ahí, quizás para algunos les puede ser un poco difícil su comprensión o un poco difícil su entendimiento. Es lógico, es natural debido a que no conoce la estructura o la técnica contable. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí lo que estamos o estamos pudiendo apreciar es un cobro de una factura de los clientes y justamente así está identificado, cobranza de factura de cliente. Pero para poder yo, esta cobranza, que que en la práctica habitual no es otra cosa que recibir dinero, ya sea en efectivo o en todo caso un depósito a mi cuenta bancaria, ¿no? Por parte del cliente, eso es en el común denominador, ¿no? En la forma más habitual. Pero esa operación necesita un registro, o sea, aplicarle la técnica contable, ¿no? Entonces, para ello, acá nos apoyamos del Plan Contable General Empresarial, en el cual nosotros hay que darle una verdadera eh, identificación a la operación que se está realizando. Por eso, como vemos acá, si es una cobranza, significa que va a ser un ingreso a caja, o en todo caso, va a ser un ingreso
a la partida 10, que significa efectivo y o equivalente de efectivo. Cuando hablamos de efectivo nos referimos a caja, y cuando hablamos de equivalente de efectivo nos referimos a una cuenta bancaria. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar acá? Que ha ingresado ese dinero, ¿correcto? Que ha ingresado. Pero este ingreso tiene también una contrapartida, o sea, ¿de dónde proviene? En este caso, proviene de cuentas por cobrar comerciales a terceros, ¿no? Que son básicamente nuestros clientes que nos adeudan por algún tipo de venta que se les haya otorgado algún crédito, ¿no? Entonces, acá está la contrapartida. Si nosotros nos damos cuenta, tengo por un lado 275.000 y por el otro también tengo el mismo valor. Entonces, como se dice en el argot contable, ese asiento, porque esto se denomina un asiento contable, está cuadrado, ¿no? ¿Por qué está cuadrado? ¿Por qué? Porque no hay diferencias, o sea, todo lo que he cargado acá está también abonado, o todo lo que me indique el debe también está en el AVEA, ¿ok? Ahora, yo también tengo acá, por ejemplo, tengo otro asiento contable, ¿no? Que nos dice que es traslado de fondos de caja a bancos, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir? Que yo de mi cuenta, o en todo caso, perdón, de mi caja que tengo, ¿no? En mi empresa, estoy enviándolo a una cuenta corriente que mantengo en alguna entidad financiera, ¿no? Que puede ser a través de depósito, ¿no es cierto? Entonces, para ello yo que necesito a esa transacción que yo ya la tengo identificada, que va a ser una salida de dinero de mi caja para poder llevarlo a la entidad financiera. Entonces, yo eso tengo que convertirlo en un asiento contable. Lógicamente que acá nuevamente me apoyo de este plan contable en el cual me dice que esta caja que vemos acá, si antes fue un ingreso, ahora es una salida de dinero, ¿no? Por algo está en el haber, esta es una salida, pero que a la vez esta salida se convierte en un ingreso. ¿Por qué? Porque ese dinero simplemente lo que he hecho es retirarlo de mi caja y depositarlo al banco. Al final me sigue perteneciendo. O sea, no se ha perdido, no se ha cambiado de situación. Lo único que se ha hecho es trasladarlo a un banco o a una institución financiera para un tema de seguridad o un tema de mejor control, ¿no es cierto? Entonces, acá también tenemos identificado la operación a través de una glosa, que es justamente el comentario que hacemos con relación a lo que hemos registrado anteriormente, y nos dice por los depósitos en cuentas corrientes bancarias del efectivo y o cheque recaudado de las cobranzas recibidas en la oficina de caja, ¿no? Entonces, todo lo que se ha recaudado en efectivo y alguna cobranza que sea con cheque de nuestros clientes, ¿qué es lo que hago yo? Voy y lo deposito a mi cuenta corriente, ya sea en moneda nacional, si lo tengo en soles, o también en moneda extranjera, si es que han sido cobros en dólares. Entonces, acá hemos podido apreciar cuál es la aplicación o para qué sirve este plan contable general empresarial. Como ven, nos permite darle un sentido estrictamente financiero a todas las transacciones que realizan las empresas y así poder tener un control mucho más estricto, mucho más riguroso, ¿no? Y de esto se valen no solamente los usuarios de esta información, que son los analistas financieros y que no solamente son las personas que están dentro de la organización, sino también, como les decía, esto es para fines de fiscalización por parte de las entidades respectivas. Entonces, ¿por qué es importante el plan contable para la contabilidad de las empresas? ¿Qué son los elementos del plan contable y a cuántos dígitos se considera una divisionaria? ¿No? Son algunas interrogantes que quizás nos ha despertado la anterior diapositiva porque hemos visto ahí algunos códigos, algunos números y eso a veces dificulta el entendimiento, ¿no? O la comprensión.
Pero cuando nosotros ya vemos el plan contable, vemos su estructura, vemos cómo está compuesto y vemos cuáles son sus elementos, entonces ya entramos a darle un sentido a todo lo que hemos podido visualizar. Ya entonces, la importancia del plan contable, como vemos, nos permite ordenar la información. Eso es algo fundamental. Una información ordenada, sistematizada, nos va a permitir obtener una información de calidad, una información con estándares de calidad. Lógicamente que acá también podemos nosotros incursionar o en todo caso eso aplicar lo que son los software contables, ¿no? Los programas que se valen del plan contable también, ¿no? O sea, no es que el plan solamente funcione en una contabilidad manual, en un registro manual. También se necesita a la hora que se hace una contabilidad computarizada a través de algún software. Entonces, es una utilidad que se le da por ambos tipos de sistema de contabilidad. Bueno, dentro de los elementos vamos a ver que hay una estructura bien definida, entonces esto lo vamos a ver a continuación, y que también existe una forma de cómo poder tener una información mucho más analítica. Para ello entonces se crean dígitos que se consideran divisionarias, ¿no? O sea, que dividen el elemento central. Pero eso lo vamos a ver a continuación para que ustedes conozcan también cuál es la dinámica de este plan contable general empresarial. Entonces, con todo lo que hemos visto, podemos ya nosotros definir un concepto propio del plan de cuentas, el cual nos dice que es un conjunto de cuentas ordenadas y clasificadas en concordancia con el criterio de afinidad. Este listado de cuentas permite a la entidad registrar en forma ordenada las operaciones que realiza a fin de facilitar la preparación y revelación de sus estados financieros, ¿no? Entonces, eh, aparte de tener una información ordenada, una información sistematizada, también nos sirve este plan de cuentas, es el soporte de los estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de este plan, nosotros vamos a elaborar nuestros estados financieros, lógicamente con una estructura también en el cual nos indica qué partidas deben estar en el activo, qué partidas deben estar en el pasivo, cuáles son patrimonio o ingresos y gastos, ¿no? Entonces, miren la utilidad del plan contable. Sin este plan contable quizás eh, fuera bastante difícil tener una uniformidad de la información, ¿no? Nos sería bastante quizás complicado poder identificar operaciones. Entonces, la utilidad de este plan es vital para no solamente la contabilidad, sino también para el tema de control y para el tema también de toma de decisiones, ¿no? Porque a partir de lo que me revelen los estados financieros, yo voy a decidir algún tipo de, eh, algún tipo de inversión o en todo caso algún tipo de emprendimiento. ¿Cuáles son las ventajas que nos otorga este plan de cuentas? Como vemos, llevar una contabilidad ya sea comercial, industrial o de servicios, identificando cada una de las partidas correspondientes o gastos a gastos o ingresos, ¿no? Entonces, no solamente este plan se aplica a empresas de un solo sector, ya este plan es bastante amplio. Pueden utilizarlo empresas que estén dentro del rubro industrial o también dentro del rubro de servicios, ¿no? O también dentro del rubro de lo que son las empresas extractivas, ¿no? Entonces, mire la amplitud que tiene este plan. Lógicamente que va a identificar todas las partidas que corresponden a gastos e ingresos. También permite la presentación de informes financieros en menor tiempo y sin errores, ¿no? Lo que le decía. Esto, este plan tiene una gran ventaja que ya al conocer cuál es la disposición o la dinámica de cada partida,
podemos nosotros elaborar nuestros estados financieros mucho más rápido, de manera mucho más eficiente y con y evitando errores, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? Dentro de la contabilidad, evitar esos errores, esos sesgos que puede haber a veces, generar una mala interpretación de alguna operación financiera, ¿no? Entonces, el plan de cuentas tiene un rol protagónico. Y tercero, dice, permite efectuar una comparación de entidades diferentes, pero del mismo rubro, a nivel de los estados financieros o de cuentas contables, ¿no? Entonces, también, ¿no? Si todas las empresas del sector comercial, ¿no? Aplican este plan, entonces todas van a tener una misma estructura. Lógicamente va a variar el desenvolvimiento de cada partida, ¿no? Porque no es lo mismo quizás una empresa pequeñita, ¿no? Que compre y venda que con una empresa grande, ¿no? Ahí va a variar, pero van a aplicar las mismas partidas contables. Por eso nos dice que acá entre entidades diferentes, pero que estén dentro del mismo rubro empresarial o dentro del mismo rubro económico, se puede ver estos niveles de estados financieros o también de las cuentas que se aplican en sus operaciones. La vigencia también es importante, o sea, porque este plan no es que ha sido eh, haya sido un capricho, ¿no? Esto obedece a que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo en su difusión y también en su aplicación, como vemos, hasta el año 2010, el plan que tenemos hoy día vigente era de carácter opcional, pero a partir de enero de 2011 ya se volvió en forma obligatoria, ¿no? De acuerdo a la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad número 042, 2009, Economía y Finanzas del año 94. Entonces, este plan contable ha tenido también algunos cambios, actualizaciones, ¿no? O sea, porque es natural, ¿por qué? Porque conforme avanza los procesos, conforme avanza también la forma como poder mostrar la información financiera, también nuestro catálogo de cuentas o nuestro plan de cuentas tiene que estar en función a esos cambios, ¿no? El último cambio que se ha realizado fue en mayo del 2019, adaptándose de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, algunas partidas por ahí, ¿no? O sea, hubo cambios en la denominación de algunas partidas, pero más no en su dinámica. La aplicación es la misma, solo que ha cambiado el nombre, ¿no? Por darle una mayor aplicación a lo que son las NIF, también dentro de este instrumento de codificación. Y ahí vemos a continuación lo que es la estructura del Plan Contable General Empresarial, ¿no? Aquí están todos los elementos y cada elemento tiene una denominación. Por ejemplo, vemos desde el 1 hasta el 9 y el último es el 0. Podemos ver que el elemento 1 corresponde a todo lo que es activo disponible y exigible. El elemento 2, lo que corresponde al activo realizable, y el elemento 3 al activo inmovilizado. Entonces, estos tres elementos, 1, 2 y 3, forman parte del activo. En otras palabras, activo es todos los recursos que hoy tiene la empresa bajo su mando, bajo su competencia, y por lo tanto puede usarlos, puede explotarlos, ¿no? Para obtener beneficios económicos futuros. El elemento 4 está en función al pasivo exclusivamente, y bueno, por un tema de conceptualización ya hemos podido nosotros ver que los pasivos son todas las obligaciones o las deudas o compromisos que tiene la organización, empresa. El elemento 5 es el patrimonio neto, conformado principalmente por el capital social que se aporta al inicio eh, al inicio de las operaciones, y también ahí eh,
acopla todas las utilidades o pérdidas que se puedan ir acumulando en el tiempo. El elemento 6 son los gastos por naturaleza. Y cuando hablamos de gastos por naturaleza nos referimos al, a la naturaleza de qué gasto se haya generado, ¿no? Entonces, porque hay distintos tipos de gastos, ¿no? Tenemos gastos de personal, gastos de servicios, gastos por tributos. Por ahí, si no identificamos el gasto, podríamos nosotros determinarlo como un gasto diverso de gestión, ¿no? Gastos varios. Gastos financieros también, ¿no? Producto de los intereses por algún financiamiento, algún préstamo. Entonces, como vemos, acá se va a clasificar el gasto según su naturaleza. Los ingresos también está en el elemento 7, que justamente acá figuran todos los ingresos productos, ya sea de las ventas o de la prestación de servicios que realice la empresa. El elemento 8 son los saldos intermediarios de gestión, que no es otra cosa que el enlace entre el elemento 7 con el elemento 6, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un cierre de cuentas al final del ejercicio. Este elemento 8, que es saldos intermediarios de gestión, se aplica al finalizar el ejercicio. En otras palabras, es para poder cerrar todas las partidas, ya sea de ingresos o de gastos. El elemento 9 dice aplicable a la contabilidad analítica de explotación, como son costos de producción y gastos por función. Acá nos referimos que este elemento es aplicable o es mucho más aplicable en contabilidades de empresas industriales, en las entidades donde haya algún tipo de producción, o sea, donde no se comercialice, sino más bien se produzca, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Vamos a necesitar hacer una contabilidad analítica de los costos y por lo tanto necesitamos tener una partida, que en este caso corresponde al elemento 9, donde se va a hacer todo ese análisis para luego poder mostrarlo a los usuarios de la información, que pueden ser los socios, los gerentes, los accionistas, que puedan ellos también conocer cuál ha sido el proceso de producción y cuánto se ha invertido, cuánto se ha ganado. Y por último tenemos el elemento 0, que obedece a las cuentas de orden, ¿no? Este elemento no tiene ningún tipo de afectación en la información financiera, lo que sí hace es clasificar algunas operaciones, ¿no? Que requieran algún sustento documentario, pero más no afecta el resultado, ¿no? Por algo son simplemente cuentas de orden, son partidas clasificadoras por algún tipo de contingencia, pero que no afecta el resultado, no va a variar, no va a tener una incidencia en el desenvolvimiento de las transacciones financieras. Esos con relación a lo que son los elementos, ¿no? El elemento entonces está a nivel de un dígito. El elemento es un dígito, pero también tenemos lo que es el rubro o cuenta. Aquí ya vamos haciendo un análisis mayor a esa partida. Por ejemplo, eh, el rubro cuenta está a nivel de 2 dígitos y es el mínimo de presentación de estados financieros requeridos, ¿no? En tanto, clasifica los saldos de acuerdo a las naturalezas distintas, ¿no? Este es lo mínimo que se deben presentar los estados financieros, a 2 dígitos. La subcuenta dice acumula clase de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos del mismo rubro, desagregándolo a nivel de 3 dígitos. O sea, si el elemento fue un dígito, el rubro a nivel de 2 dígitos y la subcuenta ya está a nivel de 3 dígitos. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos ya una desegregación de cada clase de elemento que tengamos y por lo tanto necesitamos identificarlo, ¿no? De manera mucho más pormenorizada y así
saber qué es lo que se tiene, qué es lo que se debe, ¿no? Cuáles han sido los ingresos generados o los gastos también que se hayan producido. Entonces ya acá entra una cuestión analítica. Luego tenemos la divisionaria, que aquí ya es, identifica el tipo, la condición o un mayor nivel de especialidad de la subcuenta. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Cuenta por cobrar o pagar comerciales, inmuebles, maquinaria y equipo y tributos, ¿no? Entonces acá lo que vamos a encontrar es que ya a nivel de elemento de cuenta y de subcuenta, ya necesitamos tener una mayor identificación. Entonces, para eso existe una divisionaria. Pero si no conforme con ello, queremos tener una información más, mucho más detallada, existe lo que es la subdivisionaria, ¿no? Y la subdivisionaria dice, indica evaluación cuando existe más de un método para poder medirlo u otorga un nivel de especificación mayor. Por ejemplo, inversiones inmobiliarias e inmuebles, maquinaria y equipo, se distinguirá entre activos medidos al costo o valor razonable con un método de valorización de existencia. Y en lo referido a un mayor nivel de detalle se incorpora el tipo de vinculación entre partes relacionadas en las cuentas por pagar o ya sea por cobrar. Entonces, esta subdivisionaria nos va a permitir tener mayor, mayor detalle, ¿no? Identificando ya aquí de manera precisa a quién específicamente se le debe, a quién específicamente se le tiene que cobrar, ¿no? O en todo caso, cuáles son nuestros activos fijos, ¿no? De manera detallada, qué es lo que se tiene, ¿no? Entonces, esto ya es un nivel de análisis más profundo. Y ahí tenemos el catálogo en forma general, a nivel de elemento y de cuenta, ¿no? El activo, como ya habíamos dicho, se abarca del elemento 1 al 3, y ahí están todas las partidas, todos los códigos que se manejan. El elemento 4, que es pasivo, solamente tiene un solo, un solo, solo número, ¿no? Que es el 4. El elemento 5 también, que es patrimonio, uno solo. Egresos también, ingresos. El elemento 8, que son los saldos intermediarios de gestión también. Y las analíticas y de orden acá quedan libres. ¿Por qué? Porque esto se deja a libertad del profesional que esté haciendo justamente el registro de las transacciones, ¿no? Entonces no hay acá no hay estandarizado esta partida o este elemento 9, sino más bien se le da la facultad al profesional para que pueda estructurar a la naturaleza de la empresa, de acuerdo también a las operaciones que realicen, puede elaborar su propio plan contable, ¿no? O en todo caso, perdón, que elabore sus propias cuentas y sus propias subcuentas y divisionarias, si es que así lo crea más conveniente, ¿no? Entonces, el elemento 9 es libre. En otras palabras, queda a criterio del profesional en este caso. eh, y el elemento 0 también queda a una disposición para que pueda ahí aplicar las operaciones que crea conveniente. Entonces, como vemos, esta tabla en la cual podemos apreciar todos los elementos con todas sus cuentas es lo que vemos en cada transacción financiera que se aplica. Y ahí tenemos un pequeño resumen para que ustedes puedan revisar. El elemento está a nivel de un dígito, el rubro cuenta 2 dígitos, la subcuenta a nivel de 3 dígitos, la divisionaria a nivel de 4 dígitos y la subdivisionaria a nivel de 5 dígitos, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza a aumentar el tema de la clasificación y de la codificación? ¿Para qué? Para un mejor análisis, ¿no? Para una mejor
interpretación de la información financiera, ¿no? Que justamente es lo que se muestra siempre al final de cada ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos la 10, efectivo y equivalente de efectivo. Acá esto representa la cuenta principal, ¿no? Porque está a nivel de 2 dígitos. El elemento 1, recuerdan que era activo, y el 0 que marca el inicio de la estructura del plan, ¿no? Entonces, este 10 forma par. ¿Y cómo se llama ese 10? Se llama efectivo y equivalente de efectivo. Ahora, si yo quiero saber cuál es la subcuenta que vaya a utilizar en este caso, aplico el tercer dígito, que sería 1, caja, ¿no? 3 dígitos significa subcuenta, que es caja. Entonces ya tenemos elemento, tenemos cuenta, tenemos su cuenta. Pero ahora, yo quisiera saber también cuál es el detalle de esa caja, qué es lo que conforma. Entonces, para ello, aplico una divisionaria, ¿no? La primera divisionaria. Le aplico un 1, ¿no? Caja, moneda nacional, y le aplico 2, caja, moneda extranjera. Entonces, acá yo ya tengo en forma mucho más analítica qué es lo que representa mi partida o su cuenta de caja, ¿no? Entonces me encuentro con, con la información más detallada, mucho más analítica, ¿no? Entonces yo ya puedo acá saber qué es lo que tengo en caja en moneda nacional y qué es lo que tengo también en caja en moneda extranjera. Y así todas las cuentas se pueden visualizar, se pueden aplicar el mismo criterio. Aquí tenemos otro que corresponde, nuevamente estamos en el elemento 3, ¿no? Como ustedes ven, que es el activo inmovilizado, que este sería el elemento. Luego la cuenta 33, que corresponde a propiedad, planta y equipo. La subcuenta, que es 33.4, vehículo. La divisionaria, que es 33.4, y le asigno el código 1, que es un vehículo motorizado. Y si quiero tener mucho más análisis de ello, le aplico una subdivisionaria a nivel de 5 dígitos, ¿no es cierto? Que es un vehículo ya revaluado. No es un vehículo nuevo, sino un vehículo revaluado. Entonces, miren cómo nosotros podemos hacer una desegregación del elemento para poder llegar a un análisis mucho más exhaustivo de dicho elemento o partida contable. A ver, ¿qué podemos ver acá? Nosotros también, cuando nosotros hacemos el desenvolvimiento de estas cuentas, nos van a arrojar saldos, ¿no? Y hay acá sí hay una estandarización, un criterio, que cada partida nos arroja un saldo. A excepción de algunas, como son las cuentas de gestión y las cuentas de orden, ¿no? El elemento 1, que son las cuentas de activo, generalmente o muy usualmente nos va a dar un saldo deudor. Cuando son cuentas de pasivo, nos va a arrojar un saldo acreedor, al igual que las cuentas de patrimonio. Las cuentas de egreso, que están en el elemento 6, nos otorga un saldo deudor. Las cuentas de ingreso, el elemento 7, saldo acreedor. En las cuentas de gestión, que es el elemento 8, ya habíamos dicho, son justamente solamente para hacer un enlace, más no es un movimiento de operaciones, entonces no hay ahí saldo. Las cuentas analíticas sí, porque corresponden al elemento 9, que es la contabilidad analítica. Y tenemos y por último, las cuentas de orden, que era el elemento 0, también no tiene saldos porque habíamos dicho al inicio que estas forman parte
de simplemente una clasificación, ¿no? Más no infieren en los resultados. Ahí lo vemos en forma más detallada, todo lo que hemos nosotros podido comentarle, ¿no? Elemento 1, 2, 3, todas ellas forman parte del activo. Elemento 4 pasivo con sus respectivas cuentas. Y elemento 5 también con sus respectivas cuentas. En los lugares o en los casilleros donde no hay nombre, estos quedan a juicio del profesional o a criterio del profesional para que les pueda asignar el nombre, pero siempre y cuando respetando la naturaleza del elemento, ¿no? Si acá es una cuenta 5.3, entonces tiene que corresponder al elemento de patrimonio. Acá también tenemos el elemento 6, los gastos, todos los gastos que por su naturaleza se puedan presentar. El elemento 7, ¿no? También todos los ingresos que pudieran existir dentro de las operaciones cotidianas de la empresa. Y el elemento 8, que era los saldos intermediarios de gestión, que estos sirven para poder hacer los cierres, hacer los cruces de información y poder cerrar todas las partidas. Entonces, acá vamos a poder nosotros conocer cuál es la dinámica de las cuentas, ¿no? Cuando se anota en el debe, ¿qué quiere decir? Se está cargando, se está debitando o se está adeudando dicha operación. Cuando se consigna en el haber, se dice que se abona o en todo caso se acredita. Entonces, dependiendo del movimiento de la cuenta, nosotros podríamos llamarlo por cualquiera de estos términos. Entonces, la cantidad abonada, si está en el debe, se llama cargo, y si está en el haber, se llama abono. Entonces, acá al final tenemos una suma del debe y una suma del haber, y nos va a arrojar un saldo, ¿no? El saldo, como ya habíamos visto, dependiendo del tipo de elemento, puede ser un saldo deudor o en todo caso un saldo acreedor. Eso va a depender del desenvolvimiento de la cuenta que haya tenido durante el periodo que se está elaborando la información financiera. Pero también hay asientos tipo, ¿no? Asientos tipos que se les llama, o asientos convencionales que siempre se van a requerir para poder elaborar los estados financieros. Dentro de esos asientos tipos tenemos que con el Plan Contable General Empresarial se pueden registrar las operaciones de la empresa a través de estos llamados asientos tipos, ¿no? O asientos contables. Y estos también justamente están eh, tienen una bastante incidencia en los sistemas o software de contabilidad, ¿no? Porque también viene ya estructurado estos asientos tipos, ¿no? Y siempre se debe empezar por el asiento inicial, ¿no? O el asiento de apertura o de reapertura, como se le considera. Las compras, todas las compras ya sea de mercaderías, de servicios, de insumos, materia prima, los gastos también, ¿no? Los gastos de personal, gastos vinculados con la gestión, etcétera. Las ventas, ¿ya? El costo de esas ventas también, ¿no? Las cancelaciones, llámense cancelaciones de ingreso, ¿no? Cobranzas o en todo caso cancelaciones de egresos, que son los pagos, ¿no? Y de manera extraordinaria la compra de activo fijo también, ¿no? Entonces, mire, la contabilidad podría, o la información financiera a través de la contabilidad se resume en estos asientos tipos, que son 7 asientos tipo, ¿ya? Entonces, lo que podría parecer una barbaridad de información, nosotros podríamos consolidarla en 7 asientos contables y con eso poder elaborar nuestros estados financieros. Pero todo eso no tuviera una validez si es que no se registran o no se
manifiestan en un documento que son los libros contables, ¿no? Dentro de los libros contables vamos a ver que hay libros que son de carácter principal y otro de carácter voluntario. Entonces, es lo que vamos a ver, los libros principales. Y ahora, ¿qué serán los libros contables y por qué una empresa debe conservar sus libros de años pasados? Entonces, todos los libros importantes. En este caso, estos libros contables van a ser el sustento de toda la información de la empresa. Y se deben conservar, sí, ¿por qué? Porque la administración tributaria exige que se tengan los libros con en custodia, con una duración de 5 años, para poder hacer algún tipo de fiscalización, ¿no? Entonces, toda la información financiera debe estar ahí sustentada. Pueden darse casos a veces que se extravían o en todo caso se deterioran o en todo caso producto de algún tipo de siniestro puedan perderse o puedan dañarse. Entonces también hay procedimientos para poder restablecer esa información en los libros, ¿ya? Entonces vamos a conocer un poco más de estos libros o registros contables. Dentro del contenido temático vamos a ver el concepto de importancia, cuál es la clasificación y legalización de los libros, el libro Inventarios y Balance, el libro diario y el libro mayor, que son los 3 libros principales. Lógicamente que en la actualidad nosotros ya se está esto informatizando y hoy en día tenemos ya los libros electrónicos, ¿no? Que si bien es cierto es una ayuda bastante importante para el, la elaboración de la información financiera, aún no se ha masificado al 100% esta forma de llevar la información, ¿no? Entonces, aún tenemos eh, contribuyentes o empresas que utilizan sus libros físicos y por lo tanto es materia también de estudio. ¿Para qué? Para que ellos conozcan y sepan cómo se hace el registro. Entonces, los libros, como vemos ahí, estos son los libros manuales, como se les llama, que hoy en día han sido ya un poco desterrados o desfasados, pero que sin embargo aún se mantienen en algunas entidades, en algunas empresas, por lo tanto es necesario conocerlo. ¿Para qué servirán los libros entonces principales? Como vemos, vamos a poder identificar cada uno de esos libros para poder saber cuál es su utilidad. Dentro de los libros principales tenemos que estos libros son especiales donde se registran diversas operaciones mercantiles que realiza la empresa para conocer la situación económica y financiera en un periodo determinado, ¿no? En un ejercicio o año fiscal. También interesan al Estado por temas de control, de fiscalización, por cuanto a través de ellos se puede verificar y controlar el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias y también obligaciones que se tenga con terceros, ¿no? Estos terceros que vienen a ser los acreedores. Entonces, estos libros van a ser el sustento de dicha información. Y si no los tuviera, entonces hace, lógicamente, la entidad del Estado, que es la SUNA, va a presumir muchas cosas. Entonces, para evitar llegar a ese tema de presunciones, es indispensable contar con mis libros desde el inicio de mis actividades. Dentro de la importancia, como vemos, faculta el control de los bienes que ingresan y salen de la empresa, ¿no? Porque lo voy a tener ahí registrado, voy a tener un sustento, un registro, y así voy a saber en qué momento estos salieron de la empresa, ¿no? O cuándo también ingresaron. Entonces, eso me permite a mí tener control. También señala la situación financiera y económica dentro de un periodo determinado
y a través de los libros yo puedo hacer mi liquidación de obligaciones tributarias, ¿no? Mi IGB, mi impuesto a la renta, determinar también cuánto es los pagos de salud, pago de pensiones, ¿no? Entonces todo ello va a tener un sustento que son los libros contables. Y lo que decíamos, ¿no? Hay una clasificación desde varios puntos de vista. Vamos viéndolo desde el punto de vista técnico. Dentro de este aspecto técnico, vamos a encontrar que hay libros principales y libros auxiliares, ¿no? Se denominan principales porque son de carácter indispensable para poder llevar una contabilidad. O sea, sin ellos no podría llevársela. Y complementarios, ¿por qué? Porque complementan justamente a los principales. Y dentro de los principales tenemos el libro Inventarios y Balances, el libro diario, el libro mayor. Así se les llama a estos libros y cada uno también tiene una forma de cómo se debe de hacer el registro. Y dentro de los libros auxiliares, los que comúnmente se utilizan son el registro de ventas, el registro de compras, el libro caja, el libro bancos, el registro de inventario permanente y otros que por su propia naturaleza o por su propia necesidad de información se puedan implementar. También tenemos desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces acá cambiamos el carácter, que ya no es técnico, sino acá es legal. Dice, los libros obligatorios, ¿cuáles son? Aquellos libros que deben ser llevados a las normas legales vigentes. Y los voluntarios son los que se llevan sin que las normas legales vigentes obliguen a las empresas, no son de carácter opcional, son de carácter facultativo. Según el aspecto de elaboración y presentación, bueno, tenemos tres formas de poder nosotros eh, visualizarlo. Los físicos o manuales, bueno, acá que es lo que se compran los libros en cualquier librería, luego se legalizan y posteriormente se usan, ¿no? Ese es el procedimiento tradicional. Ahora, hay libros físicos computarizados, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, acá sí hay un soporte que es un programa contable, ¿no? El software contable, donde, ¿qué es lo que se hace? Se compra las hojas, o sea, lo que se denomina las hojas sueltas, o eso se lleva para legalizar y posteriormente, de acuerdo al sistema que nos arroje los reportes, se imprimen los libros y registros, ¿no? Ahora, si yo quiero darle eh, un aspecto más formal del libro, ¿qué es lo que hago? Los empasto, los puedo empastar. Entonces ahí ya tendría mi libro físico computarizado. Y hay la tercera opción que hoy día ya ha empezado a tomar fuerza, como les digo, pero que todavía falta masificarlo al 100%. En este caso no se compran ni libros ni hojas, ¿no? Esta forma de llevar la contabilidad también obedece a un tema de impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se eh, legalizan libros ni tampoco se compran hojas,
Pucha madre. Ay, Deben estar debidamente legalizados por los notarios, eh, o en todo caso, en caso no hubiera, por un tema de que la distancia no fuera muy cercana o en todo caso estuvieran dichos notarios solamente centralizados en la zona urbana, podrían también hacer la de notarios los jueces de paz letrados o los jueces de paz, ¿no? Según corresponda, dentro de la provincia en la que se encuentra ubicado el domicilio fiscal del contribuyente. Entonces, esto para efectos de la legalización de los libros contables. El libro Inventarios y Balances, como vemos, es un libro principal y obligatorio también de foliación simple, en el cual se refleja
pasivo y patrimonio, estos tres elementos de una empresa durante un determinado ejercicio contable. También debe estar expresado en unidades físicas y monetarias. Y por último, al finalizar un periodo se conocerá si se perdió o se ganó, ¿no? Lo que conocemos como las utilidades o las pérdidas. Dentro del libro Inventarios y Balances, una situación bastante aplicable que es la implementación de la ecuación contable, ¿no? Que es la ecuación contable donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Como vemos ahí en ese gráfico, y presenta todo lo que la empresa posee, el pasivo, lo que adeuda a la empresa a terceros, y el patrimonio, lo que adeuda la empresa a los dueños del capital, o sea, los que invirtieron o en todo caso aportaron dicho recurso. El patrimonio está representado por todos los derechos y obligaciones que en este caso, que la empresa ha generado producto de la actividad económica que adquiere. Este es el formato de acuerdo a la Superintendencia del Mercado de Valores, de acuerdo también a la norma internacional de contabilidad número 1. Esta es la forma como debe expresarse este libro de inventarios y balances. El libro diario es un libro principal también, obligatorio de foliación. El primer registro es del inventario inicial, donde se detallan las cuentas del balance. Como ya habíamos visto, las cuentas del balance abarcan desde el elemento 1 al elemento 5. También seguirán después día a día, o sea, de manera cronológica, expresado en cada asiento contable el cargo o abono de las respectivas cuentas en el cual se deben registrar todas las de la empresa en forma detallada y en forma ordenada y cronológica. Ahí como podemos apreciar, este es el formato de acuerdo a lo que establece la administración tributaria como información mínima que debe contener, en el cual vemos que debe tener un número correlativo o del asiento contable, también la fecha que se realiza la operación, la glosa o descripción de la operación, la referencia de dónde proviene esa información y la cuenta asociada, ya sea en el debe o en el haber, ¿no? Y al finalizar siempre debe totalizarse dichos valores, dichos importes. El libro mayor es el libro también principal y obligatorio que nos va a mostrar lo, bueno, además también es de foliación simple, pero acá se clasifica cada cuenta o divisionaria para su mejor análisis. Entonces, dentro del proceso contable, primero es el libro inventario, luego ese inventario vamos a centralizar en un asiento contable que se va a llevar al libro diario, y del libro diario todas esas asientos, todas esas cuentas que han tenido movimiento pasan al libro mayor. ¿Y cuál es el objetivo de trasladar toda esa información al libro mayor? Justamente, como vemos, es brindarle, brindarle una información de manera mensual, en forma sintética y el saldo respectivo. También permite elaborar el balance de comprobación y finalmente los estados financieros. Ahí tenemos, como vemos, el formato del libro mayor en el cual todos estos están debidamente refrendados y autorizados por la Administración Tributaria, en el cual contiene una información mínima y que no se debe de obviar ninguno de estos. ¿Por qué? Porque estaría generando una información errónea. Por lo tanto, debemos tener en cuenta en este libro mayor el periodo del cual son las operaciones, el número de RUC y a quién le pertenece, ¿no? Entonces, acá es bastante importante tener estos datos de cabecera siempre
a la mano, en todo caso, tenerlos siempre descritos para identificar de a quién le pertenece la información que se detalla a continuación, ¿no? Y luego en el cuerpo o contenido vamos a poder nosotros eh, registrar lo que es la fecha de operación que se ha producido, el número correlativo del libro diario, ¿no? Acá como vemos, esto anexa el libro diario con el libro mayor. La descripción o glosa de la operación, como habíamos comentado, es un pequeño comentario, es un pequeño indicación de lo que quiere decirnos dicha transacción. Y por último, el saldo y movimiento que se pueda generar. Dentro de los saldos y movimientos también ya habíamos visto que pueden darse saldos deudores o saldos acreedores. Y finalmente tenemos los totales del periodo que lo tenemos al finalizar el movimiento. Entonces, con ello hemos podido nosotros ver la interacción que existe entre el plan contable general empresarial y los libros contables también, o registros, para una mejor o un mayor detalle de la información financiera para los usuarios de dicha información, ¿no? Porque ellos son los que al final van a tomar las decisiones, ya sean decisiones empresariales o también para fines fiscales. Entonces, por mi parte, nos volveremos a ver hasta una nueva oportunidad y hasta luego.